¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Guarache de Dios. Mi nombre es Emanuel y hoy les traigo amigos uno de los relatos más sorprendentes, más instructivos, y estoy hablando del sueño que tuvo San Juan Bosco. Creo que si realmente analizamos, escuchamos bien este sueño, nos va a dejar una buena enseñanza y una buena evangelización. Y bueno amigos, pues empezamos con el sueño del infierno de San Juan Bosco. Debo contarles otra cosa, comenzó diciendo, que puede considerarse como consecuencia o continuación de cuanto les referí en la noche del jueves y del viernes, que me dejaron tan quebrantado que apenas si me podía tener en pie. Ustedes lo pueden llamar sueño como quieran, en suma, les pueden dar el nombre que les parezca. Les hablé de un sapo espantoso, que en la noche del 17 de abril amenazaba en tragarme, y como al desaparecer una voz me dijo, ¿por qué no hablas? Yo me volví hacia el lugar de donde había partido la voz y vi junto a mi lecho un personaje distinguido. ¿Cómo hubiese entendido el motivo de aquel reproche? Le pregunté, ¿qué debo decir a nuestros jóvenes? Lo que has visto y cuándo se te ha indicado en los últimos sueños y lo que deseas conocer, ¿qué te será revelado la noche próxima? Al hombre de la noche siguiente me dijo, levántate y ven conmigo. Yo le contesté, se lo pido por caridad, déjeme tranquilo, estoy cansado. Mire, hace varios días que sufro de dolor de muelas, déjeme descansar. He tenido unos sueños espantosos y estoy verdaderamente agotado. Y decía estas cosas porque la aparición de este hombre es siempre indicio de grandes agitaciones y cansancio y de terror. El tal me respondió, levántate, que no hay tiempo que perder. Entonces me levanté y lo seguí. Mientras caminábamos le pregunté, ¿a dónde quieres llevarme ahora? Ven y lo verás. Y me condujo a un lugar en el cual se extendía una amplia llanura. Dirigí la mirada a mi alrededor, pero aquella región era tan grande que no se distinguían los confines de la misma. Era un vasto desierto, cuando he aquí que diviso un amigo que sale al encuentro. Respiré y dije, ¿dónde estoy? Ven conmigo y lo sabrás. Bien, iré contigo. Él iba adelante y yo le seguía sin chispar. Entonces interrumpió el silencio, preguntando a mi guía, ¿a dónde vamos a ir ahora? Por aquí, me dijo. Y penetramos por aquel camino. Era una senda hermosa, ancha, espaciosa y bien pavimentada. De un lado y de otro la flanqueaban dos magníficos setos verdes, cubiertos de hermosas flores. En especial despuntaban las rosas entre las hojas por todas partes. Aquel sendero, a primera vista, parecía llano y cómodo, y yo me eché a andar por él sin sospechar nada, pero después de caminar un trecho, me di cuenta de que insensiblemente me iba haciendo cuesta abajo, y aunque la marcha no parecía precipitada, yo corría con tanta facilidad que me parecía ir por el aire. Incluso noté que avanzaba casi sin mover los pies. Nuestra marcha era pues veloz. Pensando entonces que el volver atrás por un camino semejante hubiera sido una cosa fatigosa y cansada, dije a mi amigo, ¿cómo haremos para regresar al oratorio? No te preocupes, me dijo, el Señor es omnipotente y querrá que vuelvas a Él. El que te conduce y te enseña a proseguir adelante sabrá también llevarte hacia atrás. Vi que me seguían por el mismo sendero todos los jóvenes del oratorio y otros numerosísimos compañeros a los cuales yo jamás había visto. Pronto me encontré en medio de ellos. Mientras los observaba, veo que de repente, ora uno, ora otro, comienzan a caer al suelo, siendo arrastrados por una fuerza invisible que los llevaba hacia un horrible pendiente que se veía aún en Lotanza y que conducía a aquellos infelices de cabeza a un horno. ¿Qué es lo que hace caer a estos jóvenes?, pregunté al guía. Acércate un poco, me respondió. Me acerqué y pude comprobar que los jóvenes pasaban entre muchos lazos, algunos de los cuales estaban al ras del suelo y otros a la altura de la cabeza. Estos lazos no se veían, por tanto, muchos de los muchachos al andar quedaban presos por aquellos lazos, sin darse cuenta del peligro, y en el momento de caer en ellos daban un salto
y después rodaban al suelo con las piernas en alto, y cuando se levantaban corrían precipitadamente hacia el abismo. Algunos quedaban presos, prendidos por la cabeza, por una pierna, por el cuello, por las manos, por un brazo, por la cintura, e inmediatamente eran lanzados hacia la pendiente, los lazos colocados en las apenas visibles, semejantes a los hilos de la araña, y al parecer inofensivos, y con todo pude observar que los jóvenes por ellos prendidos caían a tierra. Yo estaba atónito, y el guía me dijo: ¿sabes qué es esto? Un poco de estopa, respondí. Te diría que no es nada, añadió. El respeto humano, simplemente. Entretanto, al ver que eran muchos los que continuaban cayendo en aquellos lazos, le pregunté al desconocido: ¿cómo es que son tantos los que quedan prendidos en esos hilos? ¿Qué es lo que los arrastra de esa manera? Y él dijo: acércate más y obsérvalo bien y lo verás. Lo hice y añadí: yo no veo nada. Mira mejor, me dijo el guía. Tomé en efecto uno de aquellos lazos en la mano y pude comprobar que no daba con el otro extremo. Por el contrario, me di cuenta de que yo también era arrastrado por él. Entonces seguí la dirección del hilo y llegué a la boca de una espantosa caverna. Y he aquí que después de haber tirado mucho, salió fuera, poco a poco, un horrible monstruo que infundía espanto, el cual mantenía fuertemente cogido con sus garras las extremidades de una cuerda a la que estaban ligados todos aquellos hilos. Era este monstruo quien apenas caía uno en aquellas redes lo arrastraba inmediatamente hacia sí. Entonces me dije: es inútil intentar hacer frente a la fuerza de ese animal, pues no logré vencerlo. Será mejor combatirlo con la señal de la Santa Cruz y con jaculatorias. Me volví pronto junto a mi guía, el cual me dijo: ¿sabes ya quién es? Oh sí, sí que lo sé, le respondí. Es el demonio quien tiende estos lazos para hacer caer a mis jóvenes en el infierno. Examiné con atención los lazos y vi que cada uno llevaba escrito su propio título: el lazo de la soberbia, de la desobediencia, de la envidia, del sexto mandamiento, del hurto, de la gula, de la pereza, de la ira, etc. Hecho esto, me eché un poco hacia atrás para ver cuál de aquellos lazos era el que causaba mayor número de víctimas entre los jóvenes, y pude comprobar que era el de la deshonestidad, impureza, la desobediencia y la soberbia. En el último iban atados otros dos. Después de esto vi otros lazos que causaban grandes estragos, pero no tanto como los primeros. Desde mi puesto de observación vi a muchos jóvenes que corrían a mayor velocidad que los demás, y pregunté: ¿por qué esta diferencia? Porque son arrastrados por los lazos del respeto humano, me fue respondido. Mirando aún con mayor atención, vi que entre aquellos lazos había esparcidos muchos cuchillos, que manejados por una mano providencial cortaban y rompían los hilos. El cuchillo más grande procedía contra el lazo de la soberbia y simbolizaba la meditación. Otro cuchillo, también muy grande, pero no tanto como el primero, significaba la lectura espiritual bien hecha. Había también dos espadas. Una de ellas representaba la devoción al Santísimo Sacramento, especialmente mediante la comunión frecuente. Otra, la devoción a la Virgen María. Había además un martillo, la confesión, y otros cuchillos, símbolos de las varias devociones a San José, a San Luis, etc. Con estas armas, no pocos rompían los lazos al quedar prendidos con ellos, o se defendían para no ser víctimas de los mismos. En efecto, vi a dos jóvenes que pasaban entre aquellos lazos de forma que jamás quedaban presos en ellos. Bien lo hacían antes de que el lazo estuviese tendido, y si lo hacían cuando ya estaba preparado, sabían sortearlo de forma que les caía sobre los hombros, o sobre las espaldas, o en otro lado diferente sin lograr capturarlos. Cuando el guía se dio cuenta de que lo había observado todo, me hizo continuar el camino flanqueado de rosas, pero a medida que avanzaba, las rosas de los linderos eran cada vez más raras, empezando a aparecer punzantes espinas. Habíamos llegado a una hondonada cuyos acantilados ocultaban todas las regiones circundantes.
y el camino, que descendía cada vez de una manera más pronunciada, se hacía tan horrible y tan poco firme, y tan lleno de baches, de salientes, de guijarros y de piedras rodantes que dificultaban cada vez más la marcha. Yo continué adelante. Cuando más avanzaba, más áspera era la bajada y más pronunciada, de forma que algunas veces me resbalaba, cayendo al suelo, donde permanecía sentado un rato para tomar un poco de aliento. De cuando en cuando el guía acudía en mi auxilio y me ayudaba a levantarme. A cada paso se me encogían los tendones y me parecía que se me iban a desconyuntar los huesos de las piernas. Entonces le dije anhelante a mi guía: querido, las piernas se niegan a sostenerme. Me encuentro tan falto de fuerzas que no será posible continuar el viaje. El guía no me contestó, sino que animándome prosiguió su camino, hasta que al verme cubierto de sudor y víctima de un cansancio mortal, me llevó a un pequeño promontorio que se alzaba en el mismo camino. Me senté, lancé un hondo suspiro y me pareció haber descansado suficientemente. Entretanto, observaba el camino que había recorrido ya. Parecía cortado a pico, cubierto de guijarros y de piedras puntiagudas. Consideraba también el camino que me quedaba por recorrer, cerrando los ojos de espanto, exclamando: volvamos atrás, por caridad. Si seguimos adelante, ¿cómo haremos para llegar al oratorio? Es imposible que yo pueda emprender después esta subida. Y el guía me contestó resueltamente: ahora que hemos llegado aquí, ¿quieres quedarte solo? Ante esta amenaza repliqué en tono suplicante: sin ti, ¿cómo podría volver atrás o continuar el viaje? Pues bien, sígueme, añadió el guía. Me levanté y continuamos bajando. El camino era cada vez más horriblemente pedregoso, de forma que apenas si podía permanecer de pie. Y he aquí que al fondo de este precipicio, que terminaba en un oscuro valle, apareció un edificio inmenso que mostraba ante nuestro camino una puerta altísima y cerrada. Llegamos al fondo del precipicio. Un calor sofocante me oprimía y una espesa humareda de color verdoso se elevaba sobre aquellos murallones recubiertos de sanguinolentas llamas de fuego. Levanté los ojos a aquellas murallas y pude comprobar que eran altas como una montaña y aún más. San Juan Bosco, preguntó al guía, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué es esto? Lee lo que está escrito sobre aquella puerta, me respondió. La inscripción te hará comprender dónde estamos. Me di cuenta de que estábamos a las puertas del infierno. El guía me acompañó a dar una vuelta alrededor de los muros de aquella horrible ciudad. Se veía una puerta de bronce, como la primera, al pie de una peligrosa bajada, y cada una de ellas tenía encima una inscripción diferente. Yo saqué la libreta para anotar aquellas inscripciones, pero el guía me dijo: detente, ¿qué haces? Voy a tomar nota de estas inscripciones. No hace falta, las tienes todas en la Sagrada Escritura. Incluso tú has hecho grabar algunas bajo los pórticos. Ante semejante espectáculo, habría preferido volver atrás y encaminarme al oratorio. Recorrimos un inmenso y profundísimo barranco y nos encontramos nuevamente al pie del camino pendiente que habíamos recorrido y delante de la puerta que vimos en primer lugar. De pronto el guía se volvió hacia atrás, con el rostro sombrío, me indicó con la mano que me retirara, diciéndome al mismo tiempo: mira. Tenebroso miré hacia atrás, y a cierta distancia vi que por aquel camino en declive bajaba uno a toda velocidad. Pude reconocer en él a uno de mis jóvenes. Llevaba los cabellos desgreñados, en parte erizados sobre la cabeza, y en parte echados hacia atrás por el efecto del viento, y los brazos tendidos hacia adelante, en actitud como de quien nada para salvarse del naufragio. Quería detenerse y no podía. Trompezaba continuamente con los guijarros salientes del camino, y aquellas piedras servían para darle un mayor impulso en la carrera. Corramos, detengámoslo, ayudémosle, gritaba yo tendiendo las manos hacia él. Y el guía: no, déjalo. ¿Y por qué no puedo detenerlo? ¿No sabes lo tremenda que es la venganza de Dios?
¿Crees que podrás detener a uno que huye de la ira encendida del Señor? Entre tanto, aquel joven, volviendo la cabeza hacia atrás y mirando con los ojos encendidos, si la ira de Dios le seguía siempre, corría precipitadamente hacia el fondo del camino, como si no hubiese encontrado en su ida otra solución que ir a dar contra aquella puerta de bronce. ¿Y por qué mira hacia atrás con esa cara de espanto?, pregunté yo. Porque la ira de Dios traspasa todas las puertas del infierno e irá a atormentarle aún en medio del fuego. En efecto, como consecuencia de aquel choque, entre un ruido de cadenas, la puerta se abrió de par en par, y tras ella se abrieron al mismo tiempo, haciendo un horrible fragor, 2, 10, 100, 1000, otras puertas impulsadas por el choque del joven, que era arrastrado por un torbellino invisible, irresistible, velocísimo. Todas aquellas puertas de bronce, que estaban una delante de otra, aunque a gran distancia, permanecieron abiertos por un instante, y yo vi, allá a lo lejos, muy lejos, como la boca de un horno, y mientras el joven se precipitaba en aquella vorágine, pude observar que de ella se elevaban numerosos globos de fuego, y las puertas volvieron a cerrarse con la misma rapidez con que se habían abierto. Entonces yo tomé la libreta para apuntar el nombre y el apellido de aquel infeliz, pero el guía me tomó el brazo y me dijo: «Detente», me ordenó, «y observa de nuevo». Lo hice y pude ver un nuevo espectáculo. Vi bajar precipitadamente por la misma senda a 3 jóvenes de nuestra casa, que en forma de 3 peñascos rodaban rapidísimamente uno tras del otro, iban con los brazos abiertos y gritaban de espanto. Llegaron al fondo y fueron a chocar con la primera puerta. San Juan Bosco al instante conoció a los 3, y la puerta se abrió, y después de ella las otras 1000. Los jóvenes fueron empujados a aquella larguísima galería. Se oyó un prolongado ruido infernal que se alejaba cada vez más, y aquellos infelices desaparecieron y las puertas se cerraron. Vi precipitarse en el infierno a un pobrecillo impulsado por los empujones de un pérfido compañero. Otros caían solos, otros acompañados, otros cogidos del brazo, otros separados, pero próximos. Todos llevaban escrito en la frente el propio pecado. Yo los amaba afanosamente mientras caían en aquel lugar, pero ellos no me oían. Retumbaban las puertas infernales al abrir y cerrarse. Se hacía un silencio de muerte. «He aquí que las causas principales de tantas ruinas eternas», exclamó mi guía. «Los compañeros, las malas lecturas, la impureza y pornografía, y anticonceptivos y fornicación, y adulterios y sodomía, y asesinatos de aborto y herejías, y las perversas costumbres». Los lazos que habíamos visto al principio eran los que arrastraban a los jóvenes al precipicio. Al ver caer a tantos de ellos, dije con acento de desesperación: «Entonces es inútil que trabajemos en nuestros colegios si son tantos los jóvenes que tienen este fin. ¿No habrá manera de remediar la ruina de estas almas?». Y el guía me contestó: «Este es el estado actual en que se encuentran, y si mueren en él, vendrán a parar aquí sin remedio. Oh, déjame anotar los nombres para que yo pueda avisar y ponerlos en la senda que conduce al paraíso. ¿Y crees tú que algunos se corregirán si les avisas? Al principio el aviso les impresionará, después no harán caso, diciendo: se trata de un sueño, y se tornarán peores que antes. Otros, al verse descubiertos, frecuentarán los sacramentos, pero no de una manera espontánea y meritoria, porque no proceden rectamente. Otros se confesaron por un temor pasajero a caer en el infierno, pero seguirán con el corazón apegado al pecado. Y entonces para estos desgraciados no hay remisión. Dame algún aviso para que puedan salvarse. Helo aquí. Tienen los superiores, que los obedezcan. Tienen el reglamento, que lo observen. Tienen los sacramentos, que los frecuenten». Entre tanto, como se precipitase al abismo un nuevo grupo de jóvenes, las puertas permanecieron abiertas durante un instante, y «entra tú también», me dijo el guía.
Yo me eché atrás horrorizado. Estaba impaciente por regresar al oratorio para avisar a los jóvenes y detenerles en aquel camino, para que no siguieran rodando hacia la perdición. Pero el guía me volvió a insistir: ven, aprenderás más de una cosa. Pero antes dime, ¿quieres proseguir solo o acompañado? Esto me lo dijo para que yo reconociese la insuficiencia de mis fuerzas y al mismo tiempo la necesidad de su benévola asistencia, a lo que yo contesté: ¿me he de quedar solo en este lugar de horror, sin el consuelo de tu bondad? ¿Y quién me enseñará el camino del retorno? Y de pronto me sentí lleno de valor pensando para mí: antes de ir al infierno es necesario pasar por el juicio, y yo no me he presentado todavía ante el juez supremo. Después exclamé resueltamente: entremos pues. Y penetramos en aquel estrecho y horrible corredor. Corríamos con la velocidad del rayo. Sobre cada una de las puertas del interior lucía con luz velada una inscripción amenazadora. Cuando terminamos de recorrerlo, desembocamos en un amplio y tétrico patio, al fondo del cual se veía una rústica portezuela. Mientras yo daba la vuelta alrededor de los muros, leyendo estas inscripciones, el guía, que se había quedado en el centro del patio, se acercó a mí y me dijo: desde ahora en adelante, nadie podrá tener un compañero que le ayude, un amigo que le consuele, un corazón que le ame, una mirada compasiva, una palabra benévola. Hemos pasado la línea. ¿Tú quieres ver o probar? Quiero ver solamente, respondí. Ven pues conmigo, añadió el amigo, y tomándome de la mano, me condujo ante aquella puertecilla y la abrió. Esta ponía en comunicación con un corredor, en cuyo fondo había una gran cueva cerrada por una larga ventana con un solo cristal, que llegaba desde el suelo hasta la bóveda, y a través de la cual se podía mirar dentro. Atravesé el dintel, y avanzando un paso me detuve, preso de un terror indescriptible. Vi ante mis ojos una especie de caverna inmensa, que se perdía en las profundidades cavadas en las entrañas de los montes, todas llenas de fuego, pero no como el que vemos en la tierra, con sus llamas movibles, con elevada temperatura. Muros, bóvedas, pavimento, herraje, piedras, madera, carbón, todo estaba blanco y brillante. Aquel fuego sobrepasaba en calores millares y millares de veces al fuego de la tierra, sin consumir ni reducir a cenizas nada de cuanto tocaba. Me sería imposible describir esta caverna con toda su espantosa realidad. Mientras miraba atónito aquel lugar de tormento, veo llegar con indecible ímpetu un joven que casi no se daba cuenta de nada, lanzando un grito agudísimo, como quien estaba para caer en un lago de bronce hecho líquido, y que precipitándose en el centro se tornaba blanco como toda la caverna y quedaba inmóvil, mientras que por un momento resonaba en el ambiente el eco de su voz mortecina. Lleno de horror, contemplé un instante a aquel desgraciado, y me pareció uno del oratorio, uno de mis hijos. Pero, ¿este no es uno de mis jóvenes?, pregunté al guía. ¿No es fulano? Sí, respondió. ¿Y por qué no cambia de posición? ¿Por qué está incandescente sin consumirse? Y él: tú elegiste ver y por eso ahora no debes hablar. Observe y verás. Apenas se había vuelto la cara, y he aquí otro joven, con una furia desesperada y a grandísima velocidad, que corre y se precipita a la misma caverna. También este pertenecía al oratorio. Apenas cayó, no se movió más. Este también lanzó un grito de dolor, y su voz se confundió con el último murmullo del grito del que había caído antes. Después llegaron con la misma precipitación otros, cuyo número fue en aumento, y todos lanzaban el mismo grito, y permanecían inmóviles, incandescentes, como los que les habían precedido. Yo observé que el primero se había quedado con una mano en el aire, y un pie igualmente suspendido en lo alto. El segundo quedó como encorvado hacia la tierra. Algunos tenían los pies por alto, otros el rostro pegado al suelo.
quienes estaban casi suspendidos sosteniéndose de un solo pie o de una sola mano. No faltaban los que estaban sentados o tirados, unos apoyados sobre un lado, otros de pie, otro de rodillas, con las manos entre los cabellos. Había en suma una larga fila de muchachos, como estatuas en posiciones muy dolorosas. Vinieron aún muchos a aquel horno. Parte me eran conocidos y parte desconocidos. Me recordé entonces lo que dice la Biblia: según se cae la primera vez en el infierno, así permanecerá para siempre. Al anotar que aumentaba en mí el espanto, pregunté al guía: ¿pero estos, al correr con tanta velocidad, no se dan cuenta que vienen a parar aquí? Oh sí, sí que saben que van al fuego. Les avisaron 1000 veces, pero siguen corriendo voluntariamente al no detestar el pecado y al no quererlo abandonar, al despreciar y rechazar la misericordia de Dios, que los llamaba a penitencia. Y por tanto, la justicia divina, al ser provocada por ellos, los empuja, les insta, los persigue, y no se pueden parar hasta llegar a este lugar. Oh, qué terrible debe ser la desesperación de estos desgraciados, que no tienen ya esperanza de salir de aquí, exclamé. ¿Quieres conocer la furia íntima y el frenesí de sus almas? Pues acércate un poco más, me dijo el guía. Di algunos pasos hacia adelante y acercándome a la ventana, vi que muchos de aquellos miserables se propinaban mutuamente tremendos golpes, causándose terribles heridas, que se mordían como perros rabiosos. Otros se arañaban el rostro, se destrozaban las manos, se arrancaban las carnes, arrojando con despecho los pedazos por el aire. Entonces toda la cobertura de aquella cueva se había trocado como de cristal, a través de la cual se divisaba un trozo de cielo, y las figuras luminosas de los compañeros que se habían salvado para siempre, y aquellos condenados rechinaban los dientes de feroz envidia, respirando afanosamente, porque en vida hicieron a los justos blanco de sus burlas. Yo le pregunté al guía: dime, ¿por qué no oigo ninguna voz? Acércate más, me gritó. Me aproximé al cristal de la ventana y oí como unos gritaban y lloraban entre horribles contorsiones, otros blasfemaban e imprecaban a los santos. Era un tumulto de voces, de gritos estridentes y confusos que me indujo a preguntar a mi amigo: ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que gritan? Y él, al recordar la suerte de sus buenos compañeros, se ven obligados a confesar: gritos, esfuerzos, llantos, son ya completamente inútiles. Aquí no cuenta el tiempo, aquí solo impera la eternidad. Mientras lleno de horror contemplaba el estado de muchos de mis jóvenes, de pronto una idea floreció en mi mente. ¿Cómo es posible, dije, que los que se encuentran aquí estén todos encadenados? Estos jóvenes, ayer por la noche estaban aún vivos en el oratorio. El guía me contestó: todos estos que ves ahí son los que han muerto a la gracia de Dios. Y si les sorprendiera la muerte, y si continuasen obrando como al presente, se condenarían. Pero no perdamos tiempo, prosiguió adelante. Se veían los atroces remordimientos de los que fueron educados en nuestras casas, el recuerdo de todos y cada uno de los pecados no perdonados y de la justa condenación, de haber tenido 1000 medios y muchos extraordinarios para convertirse al Señor, para perseverar en el bien, para ganarse el paraíso. El recuerdo de tantas gracias y promesas concedidas y hechas a María Santísima y no correspondidas, el haberse podido salvar a costa de un pequeño sacrificio y en cambio estar condenados para siempre. Recordar tantos buenos propósitos hechos y no mantenidos, de buenas intenciones completamente ineficaces está lleno el infierno, dice el proverbio. Y allí volví a contemplar a todos los jóvenes del oratorio que había visto poco antes en el horno, algunos de los cuales me estaban escuchando ahora, otros estuvieron aquí con nosotros y a otros muchos no los conocí. Me adelanté y observé
que todos estaban cubiertos de gusanos y de asquerosos insectos que les devoraban y que consumían el corazón, los ojos, las manos, las piernas, los brazos y todos los miembros, dejándolos en un estado tan miserable que no se encuentran palabras para describirlo. Aquellos desgraciados permanecían inmóviles, expuestos a toda clase de molestias, sin poderse defender de ellas en modo alguno. Yo avancé un poco más, acercándome para que me viesen, con la esperanza de poderles hablar y de que me dijesen algo, pero ellos no solamente no me hablaron, sino que ni siquiera me miraron. Pregunté entonces al guía la causa de esto, y me fue respondido que en el otro mundo no existe libertad alguna para los condenados. Cada uno soporta allí todo el peso del castigo de Dios, sin variación alguna de estado, y no puede ser de otra manera. Y añadió: ahora es necesario que desciendas tú a esa región de fuego que acabas de contemplar. No, repliqué aterrado. Para ir al infierno es necesario pasar antes por el juicio, y yo no he sido juzgado aún, por tanto, no quiero ir al infierno. Dime, observó mi amigo, ¿te parece mejor ir al infierno y libertar a tus jóvenes, o permanecer fuera de él, abandonándolos en medio de tantos tormentos? Desconcertado con esta propuesta, respondí: oh, yo amo mucho a mis queridos jóvenes, y deseo que todos se salven, pero ¿no podríamos hacer de manera que no tuviésemos que ir a ese lugar de tormento, ni yo ni los demás? Bien, contestó mi amigo, aún estás a tiempo, como también lo están ellos, con tal que tú hagas cuanto puedas. Mi corazón se ensanchó al escuchar tales palabras, y me dije inmediatamente: poco importa el trabajo con tal de poder librar a mis queridos hijos de tantos tormentos. Ven pues, continuó mi guía, y observa una prueba de la bondad y de la misericordia de Dios, que pone en juego 1000 medios para inducir a penitencia a tus jóvenes y salvarlos de la muerte eterna. Y tomándome de la mano, me introdujo en la caverna. Apenas puse el pie en ella, me encontré de improviso transportada a una sala magnífica con puertas de cristal. Sobre esta, a regular distancia, pendían unos largos velos que cubrían otros tantos departamentos que comunicaban con la caverna. El guía me señaló uno de aquellos velos, sobre el cual se veía escrito Sexto Mandamiento, y exclamó: la falta contra este mandamiento, he aquí la causa de la ruina eterna de tantos jóvenes. Pero, ¿no se han confesado? Se han confesado, pero las culpas contra la bella virtud la han confesado mal o la han callado de propósito. Por ejemplo, uno que cometió 4 o 5 pecados de esta clase dijo que solo había faltado 2 o 3 veces. Hay algunos que cometieron un pecado impuro en la niñez y sintieron siempre vergüenza de confesarlo, o lo confesaron mal, o no lo dijeron todo. Otros no tuvieron el dolor o el propósito suficiente. Incluso algunos, en lugar de hacer el examen, estudiaron la manera de engañar al confesor, y el que muere con tal resolución lo único que consigue es contarse en el número de los réprobos por toda la eternidad. Solamente los que, arrepentidos de corazón, mueren con la esperanza de la eterna salvación, serán eternamente felices. ¿Quieres ver ahora por qué te ha conducido hasta aquí la misericordia de Dios? Levantó un velo y vi un grupo de jóvenes del oratorio, todos los cuales me eran conocidos, que habían sido condenados por esta culpa. Entre ellos habían algunos que ahora, en apariencia, observan buena conducta. Al menos ahora, le supliqué, ¿me dejarás escribir los nombres de esos jóvenes para poder avisarles en particular? No hace falta, me respondió. Entonces, ¿qué les debo decir? Predica siempre y en todas partes contra la inmodestia. Basta avisarles de una manera general, y no olvides que aunque lo hicieras particularmente, te harían 1000 promesas, pero no siempre sinceramente. Para conseguir un propósito decidido, se necesita la gracia de Dios, la cual no falta nunca a tus jóvenes, si ellos se la piden.
Dios es tan bueno que manifiesta especialmente su poder en el compadecer y en perdonar, oración y sacrificio, pues, por tu parte. Y los jóvenes que escuchen tus amonestaciones y enseñanzas, que pregunten a sus conciencias y éstas les dirán lo que deben de hacer. Y seguidamente continuó hablando por espacio de casi media hora sobre las condiciones necesarias para hacer una buena confesión. El guía repitió después varias veces en voz alta: ¿qué quiere decir eso? Que cambien de vida, que cambien de vida. Yo, confundido ante esta revelación, incliné la cabeza y estaba para retirarme, cuando el desconocido me volvió a llamar y me dijo: «Todavía no lo has visto todo». Leí esta sentencia y dije: «Esto no interesa a mis jóvenes, porque son pobres como yo. Nosotros no somos ricos ni buscamos la riqueza. Ni siquiera nos pasa por la imaginación semejante deseo». Al correr el velo, vi al fondo cierto número de jóvenes, todos conocidos, que sufrían como los primeros que contemplé, y el guía me contestó: «Sí, también interesa esa sentencia a tus muchachos. Explícame entonces el significado del término divites». Y él dijo: «Por ejemplo, algunos de tus jóvenes tienen el corazón apegado a un objeto material, de forma que este afecto desordenado le aparta del amor de Dios, faltando por tanto a la piedad y a la mansedumbre. No solo se puede pervertir el corazón con el uso de las riquezas, sino también con el deseo inmoderado de las mismas, tanto más si este deseo va en contra de la virtud de la justicia. Tus jóvenes son pobres, pero has de saber que la gula y el ocio son malos consejeros. Hay algunos que en el propio pueblo se hicieron culpables de hurtos considerables, y a pesar de que pueden hacerlo, no se han procurado de restituir. Hay quienes piensan en abrir con las ganzúas la despensa, y quienes intentan penetrar en la habitación del prefecto o del ecónomo, quienes registran los baúles de los compañeros para apoderarse de comestibles, dinero y otros objetos, quien hace acopio de cuadernos y libros para su uso». Y después de decirme el nombre de estos y de otros, continuó: «Algunos se encuentran aquí por haberse apropiado de prendas de vestir, de ropa blanca, de mantas y manteles que pertenecían al oratorio, para mandarlas a sus casas. Algunos por algún otro grave daño que ocasionaron voluntariamente y no lo repararon. Otros por no haber restituido objetos y cosas que habían perdido a título de préstamo, o por haber retenido sumas de dinero que les habían sido confiscadas para que las entregasen al superior». Y concluyó diciendo: «Y puesto que conoces el nombre de tales, avísales, diles que desechen los deseos inútiles y nocivos, que sean obedientes a la ley de Dios y celosos del propio honor. De otra forma, la codicia los llevará a mayores excesos que les sumergirán en el dolor, en la muerte y en la perdición». Yo no me explicaba cómo por ciertas cosas a las que nuestros jóvenes daban tan poca importancia hubiese aparejados castigos tan terribles, pero el amigo interrumpió mis reflexiones diciéndome: «Recuerda lo que se te dijo cuando contemplabas aquellos racimos de vid echados a perder». Y levantó otro velo que ocultaba a otros muchos de nuestros jóvenes, a los cuales reconocí inmediatamente por pertenecer al oratorio. Me preguntó: «¿Sabes qué significa esto? ¿Cuál es el pecado designado por esta sentencia?». «Me parece que debe ser la soberbia». «No», me respondió, «pues yo siempre he oído decir que la raíz de todos los pecados es la soberbia». «Sí, en general se dice que es la soberbia, pero en particular, ¿sabes qué fue lo que hizo caer a Adán y a Eva en el primer pecado, por lo que fueron arrojados del paraíso terrenal? La desobediencia, cierto. La desobediencia es la raíz de todos los males. ¿Qué debo decir a mis jóvenes sobre esto? Presta atención. Aquellos jóvenes los cuales tú ves que son desobedientes se están preparando un fin tan lastimoso como este. Son los que tú crees que se han ido por la noche a descansar y en cambio, a horas de la madrugada se bajan a pasear por el patio, sin preocuparse de que es una cosa prohibida por el reglamento.
son los que van a lugares peligrosos, sobre los andamios de las obras en construcción, poniendo en peligro incluso la propia vida. Algunos, según lo establecido, van a la iglesia, pero no están en ella como deben. En lugar de rezar, están pensando en cosas muy distintas de la oración y se entretienen en fabricar castillos en el aire. Otros estorban a los demás. Hay quienes de lo único que se preocupan es de buscar un lugar cómodo para poder dormir durante el tiempo de las funciones sagradas. Otros crees tú que van a la iglesia y en cambio no aparecen por ella. Hay del que descuida la oración, el que no reza se condena. Hay aquí algunos que, en vez de cantar las divinas alabanzas y las vísperas de la Virgen María, se entretienen en leer libros nada piadosos, y otros, cosa verdaderamente vergonzosa, pasan el tiempo leyendo obras prohibidas, hasta pornografía, y siguió enumerando otras faltas contra el reglamento, origen de graves desórdenes. Cuando hubo terminado, yo le miré conmovido, y él, clavando sus ojos en mí, prestó atención a mis palabras. ¿Puedo referir todas estas cosas a mis jóvenes?, le pregunté. Sí, puedes decirle todo cuanto recuerdes. ¿Y qué consejo he de darles para que no les suceda tan grandes desgracias? Debes insistir en la obediencia a Dios, a la Iglesia, a los padres y a los superiores. Aún en cosas pequeñas los salvará. ¿Y qué más? Les dirás que eviten el ocio, que fue el origen del pecado del santo rey David. Incúlcales que estén siempre ocupados, pues así el demonio no tendrá tiempo para tentarlos. Yo, haciendo una inclinación con la cabeza, se lo prometí. Me encontraba tan emocionado que dije a mi amigo: te agradezco la caridad que has usado para conmigo y te ruego que me hagas salir de aquí. Entonces me dijo: ven conmigo. Y animándome, me tomó de la mano y me ayudó a proseguir, porque me encontraba agotado. Al salir de la sala y después de atravesar en un momento el horrido patio y el largo corredor de entrada, antes de trasponer el dintel de la última puerta de bronce, se volvió de nuevo a mí y exclamó: ahora que has visto los tormentos de los demás, es necesario que pruebes un poco lo que se sufre en el infierno. No, no, grité horrorizado. Él insistía y yo me negaba siempre. No temas, me dijo, prueba solamente, toca esta muralla. Yo no tenía valor para hacerlo y quise alejarme, pero el guía me detuvo insistiendo: a pesar de todo, es necesario que pruebes lo que te he dicho. Y aferrándome resueltamente por un brazo, me acercó al muro mientras decía: tócalo una sola vez al menos, para que puedas decir que estuvieses visitando las murallas de los suplicios eternos, y para que puedas comprender cuán terrible será la última, si así es la primera. ¿Ves esa muralla? Me fijé atentamente y pude comprobar que aquel muro era de espesor colosal. El guía prosiguió: es el 1.000.000 antes de llegar a donde estaba el verdadero fuego del infierno. Son 1000 muros los que lo rodean. Cada muro es 1000 medidas de espesor y de distancia del uno del otro, y cada medida es de 1000 millas. Este está a 1.000.000 de millas del verdadero fuego del infierno, y por eso apenas es un mínimo principio del infierno mismo. Al decir esto, y como yo me echase atrás para no tocar, me tomó de la mano, me la abrió con fuerza y me la acercó a la piedra de aquel 1000º muro. En aquel instante sentí una quemadura tan intensa y dolorosa que, saltando hacia atrás y lanzando un grito agudísimo, me desperté. Me encontré sentado en el lecho y, pareciéndome que la mano me ardía, la restregaba contra la otra para aliviarme de aquella sensación. Al hacerse de día pude comprobar que mi mano en realidad estaba hinchada, y la impresión imaginaria de aquel fuego me afectó tanto que cambié la piel de la palma de la mano derecha. Tengan presente que no les he contado las cosas con toda su horrible crueldad, ni tal como las vi y de la forma que me impresionaron, para no causar en ustedes demasiado espanto. Nosotros sabemos que el Señor no nombró jamás el infierno, sino valiéndose de símbolos,
porque aunque nos lo hubiera descrito como es, nada hubiéramos entendido. Ningún mortal puede comprender estas cosas. El Señor las conoce y las puede manifestar a quien quiere. Durante muchas noches consecutivas, y siempre presa de la mayor turbación, no pude dormir a causa del espanto que se había apoderado de mi ánimo. Les he contado solamente el resumen de lo que he visto en sueños, de mucha duración. Puede decirse que de todos ellos les he hecho un breve comentario. Más adelante les hablaré sobre el respeto humano y de cuánto se relaciona con el sexto y séptimo mandamiento y con la soberbia. No haré otra cosa más que explicar otros sueños, pues están de acuerdo con la Sagrada Escritura. Aún más, no son otra cosa que un comentario de cuanto en ella se lee respecto a la materia. Durante estas noches les he contado ya algo, pero de cuanto en cuanto vendré a hablarles y les hablaré de lo que falta, dándoles la explicación consiguiente. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el relato del sueño de San Juan Bosco sobre el infierno. Y bueno, no se les olvide suscribirse a este canal El Guarache de Dios y dejarme su like. Y nos vemos hasta la próxima. Bye amigos.